El problema es que se queda normalmente en el intento, ¿no? Ya sabéis que no hay nada peor que darle un micro a un diácono. Aviso. Bueno, pues lo primero, los agradecimientos. Agradeceros a todos que en una espléndida mañana de invierno pues la estemos dedicando a formarnos realmente y a compartir experiencias. Agradecer de manera muy especial también a los que lo hacen posible, los miembros de la comisión que nos organizan estos encuentros. Y un agradecimiento muy especial pues a Pedro. Me ha encantado su charla y le aprecio mucho desde que tuvimos la oportunidad de conocernos más en Calcuta y para mí es un referente. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Me encanta su espiritualidad. Vamos a ver, os voy a decir lo que no va a ser esta charla. Y no va a ser una charla formativa. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque dé algunas pinceladas del modelo de intervención o de acompañamiento espiritual en clínica que utilizamos en el Hospital La Paz, eso haría que no fuera realmente testimonial, sería formación. Sí, es verdad que formación que se podría aterrizar mucho, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo a expensas de la comisión, los que organizan los encuentros, que saben que me tienen a su disposición. Si entendieran que pudiera ser interesante para vuestra formación, pues se organizaría una charla expresa y monográfica. Ya la tuvimos hace unos años. Yo creo que como uno va evolucionando como persona, pues sería algo diferente realmente, ¿no? Insisto, daré unas pinceladas, pero se van a quedar en pinceladas. Tampoco voy a hablar de mí. Voy a dar testimonio de lo que, desde mi perspectiva, Dios ha ido obrando en mí. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si algo se aporta será mérito de Dios, y si no se aporta nada, pues será de mérito mío, exclusivamente, ¿no? Y voy a utilizar una metáfora, que es la metáfora de un viaje. Y en este caso es el viaje de mi vida. Uno puede viajar solo, pero todos sabemos que nunca viajamos solos, porque Dios siempre está con nosotros. Claro, eso es algo que yo he tardado bastante tiempo en descubrir. Y bueno, y de esto va el acompañamiento. De acompañar, de compartir una etapa en la vida de una persona. Mencionaba Pedro que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y es verdad. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo es Dios? Cuyo rostro no ha visto nadie. Pero sí sabemos por fe que Dios es uno y trino. Y San Agustín nos decía que las personas divinas se relacionan con el amor. Alguno pensará, ¿a dónde quiere llegar Tomás? Pues que Dios es amor y que cualquier clave de acompañamiento tiene su cimiento en el amor. Lo que no hagamos con amor no es de Dios. Y Dios además, también lo mencionaba Pedro, cuando habla de la providencia. Pues Dios es providente. Y eso, en un viaje, ¿qué significa? En un viaje en la vida. Pues que Dios
te va poniendo en tu camino, en tu recorrido, a las personas que vas necesitando en cada momento. Con un único objetivo, y es que esas personas te acerquen cada vez más a Dios. Bueno, pues yo voy a mencionar algunas personas que a lo largo de mi vida pues han cumplido esa finalidad. Pues claro, para mí resultaría sencillo descontextualizar completamente, es decir, soy capellán del Hospital La Paz y... Bueno, pero Tomás, ¿cómo ha llegado al Tomás que soy? La pregunta es planteable para cada uno de vosotros, ¿eh? ¿Cómo Dios me ha ido conformando? Pues me tengo que remontar a 1966, el 30 de marzo, fecha de mi nacimiento. Y ahí ya aparecen dos personas importantes en mi vida. Os podéis imaginar, ¿no? Mis padres. Y a ellos, además de deberles la vida, ese don que nos concede Dios a todos, ¿qué les debo? Pues, por supuesto, el bautismo, mi primera comunión, aunque en honor a la verdad tengo que decir que mis padres no eran practicantes, pero lo que sí les debo es la experiencia de familia. El amor en casa. Cuando hablamos de la iglesia doméstica, que es una comunidad de vida y amor realmente, ¿no? Bueno, pues eso sí lo he vivido en mi casa. No temáis, voy a dar un gran salto. De 1966 voy a pasar a 1987. Ninguno puede imaginar esa fecha que significa, ¿verdad? Nos conocimos. Me emociono. Porque Marian, pues es todo. La madre de nuestros hijos, la persona que viaja conmigo, con la que compartimos casi todo, por eso de la confidencialidad que decía Pedro. Y algo muy especial. Durante ese periodo de viaje, de desierto, en el que yo no era consciente de que Dios viajaba conmigo, ella se iba a la iglesia. Luego la tengo que agradecer, pues, el haber sido puente, canalización, instrumento de Dios para llevarme a la iglesia. Del 87, pues me paso al 2007. Monitor en cursos prematrimoniales. Teníamos un párroco en Colmenar Viejo, en mi parroquia, Santa Teresa de Jesús, que se llama Miguel Ángel, ya no está allí. Y pues una vez desde el Ambón, pues solicitó ayuda. Y bueno, como a mí ya me rondaba ahí algo, pues nos ofrecimos. Y ahí descubrí el reencuentro con la iglesia. Tomo conciencia de ser miembro de la iglesia, miembro de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y me siento feliz en ese momento.
Miguel Ángel le debo algo más. Fue mi padrino de confirmación. Año 2008. Antes de ayer. Pero le debo algo más. Si alguna vez escuchado el testimonio que estaba colgado, pues él fue el que tuvo la iniciativa de que los ministros extraordinarios de la Eucaristía pasáramos por las diferentes pastorales de la parroquia. A mí me bastó con una, la pastoral de la salud. Fui acompañado por una feligresa con la que tengo muy buena relación actualmente y sigue siendo voluntario activo de la pastoral nuestra de la salud de la parroquia. Y fuimos a una residencia en Colmenar Viejo, que ya está cerrada. Yo no voy a dar nombres de pacientes, pero a Rosita sí la tengo que comentar. Rosita era una usuaria de esa residencia, una mujer mayor, con patología mental, pero que era unos achuchones que... Una mujer encantadora. Falleció de manera trágica, porque se atragantó por la noche y se asfixió. Bueno, pues a través de esa señora, una vez administrándola en la Eucaristía, tuve experiencia de Cristo sufriendo. Tuve experiencia de Dios. Y aquello, pues me enganchó completamente. En ese tiempo, en mi parroquia, se exponía el Santísimo los domingos por la tarde. Y bueno, pues empecé a asistir a la adoración eucarística, ¿no? Y aquello para mí también, pues fue uno de esos momentos de completa iluminación. Porque el Señor me llamaba a acompañar en la enfermedad. Y esto llega al 2010. Y mi párroco, Miguel Ángel, me habla del diaconado. Yo no sabía ni lo que era un diácono. Y más o menos en ese tiempo, pues viene a darnos una charla a la parroquia, otro de los grandes hermanos nuestros, de Sarti. Y bueno, yo que en ese momento buscaba pues sencillez, simplicidad en mi vida, etcétera, etcétera, pues me lo llevo toda la oración y el Señor me dice que dé el paso. Yo tenía mis resistencias, ¿sí? Lógico, soy humano. Y bueno, pues doy el paso después de hablar con el que es mi acompañante espiritual, el padre Bernardo, monje de Monasterio Santo Domingo de Silos. Después de llevarlo mucho a la oración, pues me decido a dar ese pasito, ¿verdad? Fijaros que tengo un periodo de discernimiento. Claro, os voy a leer una definición de acompañamiento espiritual. Es un poco atípica, ¿eh? Pero acordaros que yo hago acompañamiento espiritual en clínica. Un matiz importante. Es la práctica de reconocer, acoger y dar espacio al diálogo interior de aquel que sufre, para que él mismo pueda dar voz a sus preguntas y dar vida a sus respuestas. Lo que nos decía Pedro. No mis preguntas y mis respuestas, no, las suyas.
Es decir, ayudar a la persona a despertar o a sacar a la luz el anhelo, la búsqueda interior que toda persona pueda tener. Alguno que sea un poco fundamentalista me puede decir, aquí no se menciona a Dios, no se le menciona explícitamente, pero que duda cabe que en un hospital acompañamos a muchas y muy diferentes personas, con muchas y muy diferentes creencias. Bueno, pues ya estoy en el año 2011. ¿Y ahí donde me sitúo? En mi primer propedéutico. Y algunos se preguntarán, ¿pero es que hay dos? Pues en mi caso sí, porque como me incorporé a mitad de curso, cuando tuve la entrevista al final de curso, me vieron tan emocionado que dijeron, está muy bien, pero desde el Tabor no se toman decisiones. A hacer el propedéutico completo. Sí es verdad que se me ofreció el poder matricularme en el Instituto San Agustín de alguna asignatura. Me lo llevé a la oración y dije, no, esto hay que hacerlo en condiciones, como Dios manda. Y si no, pues esperamos un año más. Qué bien hace Dios las cosas. En ese año hice un posgrado de intervención en duelo con los Camilos. Y os puedo decir que me cambió la vida. Nos decía Víctor antes la importancia de la formación. Y Pedro nos recordaba el daño que podemos hacer con una mala intervención. Nuestro cimiento es el amor, pero hay que formarse. Imprescindible. ¿2013-2015? Bueno, me he saltado algo muy importante. 2012, Calcuta. ¿Qué aprendí en Calcuta? Muchísimas cosas. Me quedo con la experiencia del silencio interior. Los que hayáis estado en Mother House, en la casa madre de las misioneras de la caridad, sabréis lo que voy a decir. Hay un ruido exterior brutal en Calcuta. Cuando estamos en adoración al Santísimo y pasa el tren por allí, es que parece que tiembla absolutamente todo. Calcuta puede haber 2 horas de calma a lo largo en las 24 horas del día. El resto son bocinazos constantes. Una contaminación. En Calcuta me quité las lentillas y no me las he vuelto a poner. Un día pude estar con las lentillas puestas. Calcuta es grande. Y no penséis que estuve 6 meses. Que fueron 2 peregrinaciones, 2012, 2014, 15 días. He vuelto a Calcuta infinidad de veces. Por el pensamiento. Allí Dios me colmó de regalos. Empecé un voluntariado 2013-2015, al tiempo que compaginaba los estudios. Bueno, trabajo, familia y demás, pero un voluntariado con los Camilos, en uno de sus centros de escucha, en concreto el de Reina Victoria. Allí iba los viernes, acompañaba a 2 personas, sesiones de 1 hora,
Y bueno, pues todo lo que había aprendido en el posgrado de intervención en duelo, pues lo aterricé, lo llevé a la práctica. Claro, antes Ricardo preguntaba que qué puede hacer para protegerse, ¿no? Cuando acompaña en el sufrimiento. Bueno, pues una de las cosas que hacen los camilos y lo hacen muy bien es la supervisión. En un entorno seguro. Bueno, pues en esas supervisiones seguí aprendiendo, seguí formándome. Y llegó otro voluntariado de la mano de César Cid, la clínica SEA, la actual clínica Estia. Y ahí los primeros éxitos de Dios y los primeros grandes fracasos míos. Hay veces que ahí, cuando acompañas, saber pedir perdón si te has equivocado. Y reconocerlo, de todos aprenden. Y luego apareció el programa Solfino. Es un programa de acompañamiento al final de vida en la soledad, pilotado por los religiosos Camilos, que ya completaron mi formación, luego siempre aprendiendo. Y ahí aparece otra figura, que es la de Isabel Azcoitia, el responsable de atención espiritual y de voluntariado de los Camilos. Me había vuelto un experto en detectar las necesidades, en el sufrimiento. Y estaba completamente ciego para detectar los recursos de las personas. Xavi me abrió los ojos. También es de él algo que nos ha dicho Pedro, al final, en una de las preguntas que se le ha hecho, ¿no? Al final de tu intervención. Xavi lo decía él, es un vasco, ¿no? Él decía, donde no pica no se rasca. ¿Sabéis lo que quiere decir eso, no? Cuando acompañas, pues es la persona, la acompañada, la que marca el ritmo, la que decide sobre lo que quiere hablar, el cómo lo quiere hablar, el cuándo lo quiere hablar. Tú estás para acompañar. Punto. Tampoco, ¿eh? Es un arte. Mayo del 16. Ya nos vamos acercando. ¿Qué ocurrió en mayo del 16? Mi ordenación diaconal. Por fin, bendito sea Dios. Y eso que el periodo de estudios, una bendición, si se hace como nos sugirió Ángel Castaño, uno de los grandes sacerdotes, profesor, hacer del estudio oración. Dando una charla que me propuso Orlando, a un grupo del propedéutico, Orlando, otro de los grandes. Gracias, Orlando. Antonio, que no está aquí, me ha ordenado, me preguntó, ¿y qué ha cambiado con la ordenación? Porque yo seguía en los Camilos, seguía mi voluntariado en Estia, seguía con mi vida, mi trabajo, mi familia, mis aficiones, alguna de ellas recuperada, ¿sí? La parroquia. ¿Qué pensáis que pudo cambiar? La gracia sacramental. Casi nada. Eso que nos regala Dios y que nos faculta para ejercer nuestro ministerio. ¿Eso quiere decir que no hay que formarse?
No, hay que seguir formándose. Hay que aprender que no es Tomás el que acompaña. Es la Iglesia la que acompaña. Es el Espíritu Santo el que se hace presente. Marzo del 17. 9 meses habían pasado desde mi ordenación. Yo feliz. Bautizos los sigo viviendo como un regalo. Sentirse instrumento del Espíritu Santo. Para ser partícipe en el nacimiento a la vida espiritual de una persona. ¿Tiene algo que ver eso con el acompañamiento? Muchísimo. ¿Pero qué sucedió en esos 9 meses? Pues que dejé la clínica Estia. ¿Por qué? Pues porque en la Delegación de Pastoral de la Salud se les ocurrió iniciar un programa de acompañamiento plus, lo llamaban. Era un programa de acompañamiento al final de vida. ¿Dónde? En el Hospital La Paz. ¿De allí con qué me quedo? Pues lo primero con la experiencia de los capellanes, de la ayuda que me prestaron. Sigo con la misma credencial que me sacó Ángel Sanz. ¿Sabéis lo que pone en la credencial? Capellán. Que tenía un nombramiento de responsable de coordinador de un programa. ¿Sabéis las 2 primeras personas que acompañé en la unidad de cuidados paliativos? 2 personas que estaban acompañándola a los capellanes. ¿Sabéis quién habló de mí al jefe de servicio de la unidad de cuidados paliativos? El padre Manuel Chávez, capellán del Hospital La Paz, una institución en el hospital. Otra de las personas que menciono expresamente. ¿Sabéis quién viene a celebrar las Eucaristías los jueves por la mañana? ¿Viene guardia? Normalmente. Manuel Chávez. ¿Qué más tengo que agradecer de ese periodo? Pues esos primeros pacientes acompañados, cuidadores, esa enfermera que sin conocerme prácticamente nada me dijo: ¿que vienes para acompañar? Pues tenemos una mujer que está aquí ingresada muy sola. Ya no eran 2, ya eran 3. Y en esto el número no es importante. Y qué bien ha accedido las cosas. Aquella mujer era atea. Y qué bien habló de mí a los médicos. ¿Cuántas puertas se empezaron a abrir? Dios estaba. ¿Y qué más tengo que agradecer? Pues al equipo de la unidad de cuidados paliativos. No hay palabras. Una humanidad en el trato, no conmigo, que también. Una entrega, un compromiso, una disponibilidad, una fidelidad a su vocación. Admirable. Una acogida. Supierais la ilusión que me hizo
esa primera Navidad, cuando colgaron un Belén pequeñito y luego colgaron una estrellita con el nombre de todos los miembros de la unidad. Y una estrellita habían puesto el guión. Qué buena gente. ¿Y qué más? Pues a Ana y Maribel, dos voluntarias que se incorporaron con muy buena formación. Maribel había sido enfermera, estaba jubilada, se había formado en acompañamiento. Ana había hecho, no el posgrado, el máster en intervención en duelo, con los caminos, era escucha en activo. Y allí que se vinieron conmigo al hospital. ¿Pero qué pasó en febrero del 20? El COVID. ¿Qué ocurre con los programas de acompañamiento y de voluntariado en el hospital? Cerrados. Todos, sin excepción. Ni la Asociación Española contra el Cáncer, ni San Vicente Paúl, ni el nuestro, todos. Un momento difícil. En ese momento se me propone por parte de la delegación que si tengo disponibilidad para ir al hacendado. Complicado. Hay que discernir. En el despacho no estábamos preparados para el teletrabajo. Jornadas de 14 horas. No era el momento. Hay veces que hay que saber decir no. Pero Dios siguió obrando en mí. Se me ofrece incorporarme en julio, me ofrece en mayo-junio, para incorporación en el mes de julio del año 2020. Incorporarme como capellán. Ya no era una cuestión de ser voluntario, ¿no? Aquello tengo que reconocer que me produjo un problema de conciencia. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Y para estar de capellán en el hospital y tener la acreditación en la Comunidad de Madrid, hay que cobrar. Si no, no estás en el hospital. Y me entraron escrúpulos. ¿Era Dios o era el demonio el que me hablaba? Eso tiene mucho que ver con el acompañamiento espiritual también, ¿eh? Las emociones del maligno. ¿Era mi vanidad? José Luis Méndez, el delegado de pastoral, me dijo, con el dinero haz lo que te dé la gana. Y aquello me abrió los ojos en el sentido de, pues tiene razón, a ver si por mi vanidad, pues voy a dejar de acompañar a personas que están viviendo situaciones de sufrimiento, ¿no? Y dije, ¿soy yo el que me pongo primero o es Dios el que hay que poner primero? Es al hermano sufrir. Total, que me incorporé al hospital como capellán. Está muy bien lo que acaba de la puntualización. Porque, fijaros, hoy en el Evangelio del sábado, cuando Jesús llama a Leví, dice que inmediatamente, ¿no? Pues mi respuesta no fue inmediata. ¿Por qué? Lo tuvimos que hablar. Como no puede ser de otra manera. ¿Qué conlleva el aceptar e incorporarse a la capellanía del hospital como capellán? Pues conlleva como mínimo una guardia de 24 horas por semana. ¿Eso puede afectar a tu relación matrimonial? No que pueda, es que afecta.
Luego hay que discernirlo, rezarlo y decidirlo juntos. Pues sí, buena lógica. Pues eso hicimos. Hospital Universitario La Paz. Ya hemos llegado. Hemos tardado un poco, pero ya hemos llegado. Y aquí yo me hice una pregunta. Me sigo haciendo, ¿no? ¿Por qué en el Hospital La Paz? ¿Lo podemos considerar una de las periferias existenciales de las que nos hablaba el Papa Francisco? ¿Hay soledad? Sí. ¿Hay enfermedad? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Cristo está ahí? Sí. ¿Debe estar la Iglesia presente en esas realidades? Sí. Luego la motivación estaba clara. Sí es una periferia, aunque esté en la Castellana. ¿Qué hay en La Paz? El Hospital General, el Hospital de Traumatología, el Hospital Infantil, el Hospital Maternal, el edificio de 10+D, que ya es un monstruo realmente, ¿no? Fijaros, he hecho una pequeña búsqueda. Más de 30 especialidades. Por eso es un hospital general, claro. Por supuesto, oncología, oncología infantil, geriatría, todo. Cuenta, y creo que este dato no es correcto, porque el que yo tenía oído es más, con 7.800 trabajadores. Hay muchas poblaciones que no tienen 8.000 personas viviendo en ellas. Entre médicos, enfermería y personal no sanitario, en el que nos incluimos 6 capellanes. Hay veces cuando alguna persona que acompaño me dice, oye, ¿cuántos sois? Porque venís cada día uno. Somos 6. Bueno, le digo, 5,5. Ah, ¿cuántos? Hombre, hay que cubrir 365 días, 24 horas. Pues ya no somos tantos. Para cubrir eso mismo, el resto del hospital necesita 8.000 personas. Luego 6 es, pues eso. Actividad anual. Atendió a más de 1 millón de consultas externas el último año. Realiza decenas de miles de intervenciones quirúrgicas cada año, entre 35.000 y 36.000. Atiende centenares de miles de urgencias y decenas de miles de hospitalizaciones. Y el flujo diario, que parece el torrente de un río, yendo hacia las consultas, está en torno a 20.000 personas. Por supuesto, docencia e investigación. Muy bien. ¿Y nosotros los capellanes? ¿Qué hacemos? ¿A cuántas personas acompañamos? ¿En la iglesia hacemos las cosas por número? ¿O las hacemos por hacerlas? Pero aún así, acompañamos cuando nosotros decimos que la lista está corta, quiere decir que tenemos en torno a 25 personas acompañando. Que luego a eso hay que añadirle los cuidadores.
decir, que hay veces que se puede multiplicar por 2 o multiplicar por 1,6. Pero es que también acompañamos a personal del hospital. Cuando no te solicita un ayudante de cocina, pues es una enfermera que te la encuentras en el pasillo, o un médico. Cuando la lista está, como decimos nosotros, larga, está en torno a 40 a 45 personas. Ojo, ¿eh? Si eso lo multiplicáramos, una media de 35 acompañamientos al día por 365 son 12.775 acompañamientos realizados por la capellanía. Si lo comparamos con el flujo que hemos comentado antes, con los números de antes, ¿qué es? Y la respuesta me vino pues de una frase atribuida a la Madre Teresa, a nuestra querida Teresa de Calcuta. Lo que hacemos es solo una gota en el océano. Pero si no lo hiciéramos, al océano le faltaría esa gota. La grandeza, nos decía Madre Teresa, no está en la magnitud de la acción, sino en hacer el bien que está a nuestro alcance, aunque parezca insignificante. No hay que medir el valor de una acción por su tamaño, centrarse en la persona concreta delante de uno, entender que cada acto de amor cuenta. Todo eso tiene que ver con el acompañamiento, son los pilares del acompañamiento. Carl Rogers, en su psicología humanista, pues nos hablaría de aceptación incondicional, nos lo ha dicho Pedro antes, con otras palabras. Nos hablaría también de autenticidad en la relación, nos lo ha dicho Pedro. Y nos hablaría de escucha empática. Pues eso es lo que nos dice la Madre Teresa de Calcuta. Su enfoque no era hacer mucho, sino amar mucho en lo pequeño. Eso lo aprendí también en Calcuta. Con el amor con el que las hermanas hacían absolutamente todo. Cuando digo todo es todo. Lavar un plato con amor. Afeitar a una persona con amor. Preparar la comida con amor. Todo con amor. La espiritualidad de lo pequeño. Hacer esas cosas pequeñas con amor. Ser fiel en lo cotidiano. Servir sin buscar reconocimiento. ¿Esto es diaconal? Si alguno me dijera, ¿y cómo acompañas en el hospital? Intento acompañar así. Pero con formación. ¿Cómo es mi día a día en el hospital? Bueno, mi día a día, yo voy los martes por la tarde a hacer el apoyo, el refuerzo y a dar cobertura en lo que considere en la unidad de cuidados paliativos, pues sigo manteniendo el fuego sagrado con ellos. Pero y un día de guardia a la semana, el jueves normalmente. Y luego un sábado cada 5. Luego hay reuniones, una con los capellanes cada 2 meses, una al mes con el Comité de Ética Asistencial, del que soy miembro. Y bueno, y 1000 cosas que van surgiendo. Este martes tenemos, por ejemplo, el funeral de Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en un accidente de tren. Bueno, pues las cositas que van surgiendo poco a poco en el hospital.
hospital, ¿no? Pero os voy a hablar de un día de guardia. Todavía sigue habiendo muchas personas, muchos sacerdotes, que se creen que el capellán de hospital es un florero y que no hace absolutamente nada. Y no es así. Por lo menos en el Hospital La Paz. E imagino que en el resto pues sucederá lo mismo o parecido, ¿no? Pues mi día empieza la víspera. ¿Por qué? Pues porque hay que preparar el día siguiente, hay que prepararse interiormente, ese silencio interior que aprende en Calcuta, ¿no? Y yo lo hago pues, preparando la homilía, rezándome las lecturas. Y en cierta medida el cuerpo sigue al alma, es decir, se va preparando. Pues nos levantamos a las 6 de la mañana, ¿verdad? Nos levantamos, sí. ¿Sí? Bueno, pues porque hay que asearse, hay que desayunar, hay que enfrentarse al atasco de todas las mañanas, para en torno a las 8 menos cuarto, pues estar aparcando. Yo tengo un eléctrico, lo dejo allí en la calle Pedro Rico, y lo primero que hago cuando me dirijo a la entrada del hospital, entro por consultas o por urgencia infantil, dependiendo, levanto un poco así la cabeza, miro una luz verde que parpadea y que es la capilla más alta de Europa. Es la luz del Sagrario, verde para no confundir a los helicópteros. Está en la Torre Emperador. ¿Y qué hago? Pues le pido al Señor que me guíe un día más, que me dé fortaleza, que me otorgue el don de la sabiduría y que sea Él por medio de mí el que llegue a las personas a casar. Como a las 8 menos cuarto, veo al compañero, hacemos el cambio de guardia. El cambio de guardia consiste en que esa lista, corta o larga, pues vas compartiendo con el capellán entrante, pues cómo ha ido el día anterior. Te va situando. Ha podido haber altas, ha podido haber bajas. En las bajas, pero ahora con propiedad. Ha podido haber ingresos, personas que no conoces. Ha podido haber altas hospitalarias, ha podido haber derivaciones, ha podido haber éxitos, es decir, fallecimientos. O sea, el tema es importante que te sitúes, ¿no? Realmente. Y en torno a las 8:30 empiezo los acompañamientos. A las 10, la misa o liturgia de la palabra, lo que toca. Termina pues como a las 10:30, como muy tarde, porque las misas de hospital o la liturgia de las palabras, hay personal que va y tal. Claro, eso en los números no lo he dicho antes, pero bueno, ahí pueden ir por la mañana 30 personas, 40, hay días que 50, tengo fiesta. Por la tarde menos, 6, 10, 12, 14. Pero la capilla es una maravilla, es un flujo constante de personas entrando a lo largo de todo el día para saludar al Santísimo y compartir con Él lo que tengas que compartir. Es un regalo. A las 10:30, pues continúo acompañando. 13:45 cuando se puede, porque claro, cuando estás de guardia, ¿qué llevas en el bolsillo? Un teléfono. ¿Y lo llevas en silencio? El tuyo sí. El otro, no. Ese busca. Es el teléfono al que te llaman. Número de llamadas, algún día 0,
Otros 15. La media, entre 6 y 7 llamadas al día. Eso se traduce en personas que tienes que ir a ver, les tienes que dar prioridad, porque muchas veces no sabes si te llaman porque se está muriendo o te llaman pues porque quieren charlar un ratillo y demás, ¿no? La comida a las 13:45 cuando se puede. A las 14 horas, 15 minutos después, el que habla continúa los acompañamientos. ¿Y eso hasta qué hora? Bueno, en mi caso, hago un pequeño paréntesis a las 3 de la tarde, porque es cuando comparto con los médicos de paliativos. Me dicen pues, si han explorado alguna persona que deba ser acompañada, me informan y bueno, pues los apunto en mi lista particular. Algunos de ellos luego pasan a la lista general. Pero ahí sigo acompañando. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6:30, que es liturgia de la palabra o Eucaristía, normalmente liturgia de la palabra. 7 de la tarde. ¿Qué pensáis que hago a las 7 de la tarde? Sigo acompañando. Pero tanto cunden 25 personas, no os podéis hacer una idea de lo que cunden. ¿Y eso hasta qué hora, más o menos? Bueno, intento cenar a las 9 menos cuarto. Y a las 9, al despacho. Actualizar la lista, etcétera, etcétera. Y a llamarte, que es cuando te llamo. Todo esto con el teléfono, por supuesto. 10:30. Cierran las puertas del Hospital General. La capilla, por lo tanto, no, se queda sin acceso. Cerramos el despacho y subo a la habitación. Tenemos una habitación en la 9ª diagonal. ¿Y ahí qué sucede? Pues que si no suena el teléfono, pues intentas dormir. Es un dormivela realmente. Y si suena el teléfono, pues acude, que para eso estás. Por las noches las llamadas no suelen ser para nada alegre. Pero bueno, hay que estar. Y a las 8 de la mañana, pues el cambio de guardia. Claro, alguno podría decir, bueno, ¿y cómo os acompaña? Os había prometido que iba a dar alguna pincelada, ¿no? Alguna he dado. Pues fijaros. Pasos a seguir. Establecer una relación de confianza y un vínculo terapéutico. No se nos olvide que estamos haciendo un acompañamiento espiritual en clínica. El modelo, que hoy no le voy a explicar, como os he comentado antes, está basado en la guía del SEPPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que estuvo desarrollada por el Grupo de Espiritualidad de la SEPPAL. Allí estaba formado por médicos, por psicólogos, algún teólogo, filósofos, etcétera, etcétera. El modelo también utiliza el counseling como herramienta. Counseling sinónimo de psicología humanista. Y claro, si no genera el vínculo, no puede haber acompañamiento. O sea, esto es una realidad. ¿Cómo se genera el vínculo? Pues lo primero, llamando a la habitación, no entrando como comentaba Pedro, como un elefante en una cacharrería, presentándote, llamando a la persona por su nombre,
partir de ahí, pues muchas veces haciendo un silencio, el silencio del que nos hablaba Pedro. La verborrea sobre. Hay personas que se sienten muy incómodas con los silencios. Pues es fundamental. Cuando la persona a la que vas a ver, una vez hecho el saludo, la plantas un silencio, en cierta medida se ve interpelada a compartir contigo lo que ya le esté pasando por la cabeza en ese momento. Y a partir de ahí empieza. ¿Cómo se sigue? Identificando y reconociendo la fuente del sufrimiento. Esto es un arte. Porque ni qué decir tiene que si en una situación de vida en la que la enfermedad no se ha hecho presente, es muy probable que haya sufrimiento, en la situación en la que sí se ha hecho presente la enfermedad, las probabilidades de que haya sufrimiento se incrementan, pero geométricamente. Detección de las necesidades y recursos espirituales. Siempre en esa balanza. Necesidad, recurso. Es muy probable que el recurso, como nos decía Pedro, esté secuestrado en ese momento por la enfermedad. Pero está. Exploración de las necesidades y recursos descubiertos. No basta con detectar. Hay que explorar. La exploración es conjunta, ¿eh? Persona acompañada, acompañante. Aquí viene quizá lo más delicado. Intervención. Y no es solo una escucha activa, que sí. Es que hay que intervenir. Para ayudar a que se pueda dar la aceptación y la trascendencia. Ante el sufrimiento existencial para el que no hay pastillas, no queda más que acoger y acompañar. ¿Para qué? Pues con ese objetivo. Para que se dé la aceptación y la aceptación abra la puerta a la trascendencia. Hay quien trascenderá en lo vertical, hacia Dios. Y hay quien trascende en lo horizontal. Pero lo importante es estar ahí para acompañar. Y ofrecer soporte para que haya espacio para la esperanza. Búsqueda conjunta de satisfactores. Somos acompañantes en un viaje que no es el nuestro. Por eso es muy importante empatizar, pero no simpatizar. Hay una diferencia fundamental. El que simpatiza se lleva completamente el sufrimiento del otro. Y las probabilidades de que padezca el síndrome del burnout, de estar quemado, se incrementan muchísimo. El que empatiza, acompaña. ¿Tiene un coste emocional? Ya no lo ha dicho Pedro antes. Sí. Y el día que deje de tenerlo, deja de acompañar. Porque te habrás vuelto insensible. Tu corazón, en vez de ser un corazón de carne, como nos dice el profeta Ezequiel, pues sería un corazón de piedra. Ya no sería lo tuyo. Y el hilo conductor, el counseling. Acordados, el counseling es un modelo de relación de ayuda. Hemos comentado ya las actitudes, la comprensión empática, que es la compasión, la aceptación incondicional, que su equivalente en la espiritualidad es la hospitalidad, y la autenticidad, que en la espiritualidad sus similares la presencia. ¿Puedes acompañar a una persona que está en situación de últimos días?
¿Está sedado? Pues claro que la puedes acompañar. Pero si no te habla, más allá de hacer una oración para ella, verbalizándolo o no. Porque si has estado acompañando a esa persona cuando se hablaba, y esa persona no era de oración, no era creyente, tú en tu interior podrás encomendarla. Pero no se te ocurra llegar a la habitación y hacer una oración en voz alta. Pedro nos dijo, tierra sagrada, hay que respetar sus valores, sus creencias. Su viaje no es el nuestro. La presencia, fundamental, importantísima. Y había hecho una muy pequeña referencia al autocuidado. Un poco en relación a lo que preguntó Ricardo y Gabriela, ¿no? Xavi siempre da unas pautas, Xavi Azcoitia. Uno es la escritura reflexiva. Es decir, cuando uno pone por escrito, ocurre como cuando uno narra, que pone en orden las ideas, y eso sana, forma parte de la escucha activa. 2, la meditación, oración, fundamental. 3, la supervisión. La supervisión se aprende muchísimo, como os he comentado antes. 4, en mi caso, el contacto con la naturaleza. Pero nos decía que me gusta acompañar andando. A mí me gusta rezar corriendo. Pero no. Es un peligro, ¿eh? A veces te despistas, te caes. Vida en familia, agradeciendo lo que Dios nos regala a todos y cada uno de los días. Y ya a modo de colofón y reflexión final, sabéis que existen 2 términos, que es uno, fatiga por compasión y satisfacción por compasión. De satisfacción por compasión es de José Carlos Bermejo, director de Los Caminos. Yo, hoy por hoy, estoy en satisfacción por compasión. Pero estoy muy vigilante. Porque acompañar el sufrimiento, el coste emocional es altísimo. Y eso que todos y cada uno de los días, esas personas a las que acompañas, te regalan un intangible. Con lo cual, te sientes agradecido realmente, ¿no? Pero hay que estar muy atento a los signos de fatiga. Yo en mi última guardia fui al edificio de trauma y fui a ver a una persona, estaba muy dormida. Yo, por norma, como tengo todo el día, si la persona está dormida, no la despierto. O sea, lo tengo clarísimo. Aunque tenga que volver 2, 3 o 4 veces. Bueno, pues cuando estaba saliendo de esa habitación, que era una de estas habitaciones que todavía hay pocas, pero las hay en el edificio de trauma, en el hospital de traumatología, que en realidad son 4 camas. Tienen como un muro entre medias, pero es una habitación de 4. Escucho, ayúdame, ayúdame. En ese momento me paro. Si yo hubiera tenido fatiga por compasión, ¿qué habría hecho? Marcharme de la habitación. No va conmigo. Pero claro, miré
una mujer mayor. Sí es verdad que no tenía medidas de contención. Pero una mujer mayor pidiendo ayuda, está claro que cuando me acerqué, el Espíritu Santo me dijo, no te puedes salir de la habitación sin por lo menos dirigir una palabra a esta mujer. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Tomás, uno de los capellanes. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sabéis la respuesta? Me duele el alma. Casi nada, ¿eh? Y a partir de qué sucedió, pues un encuentro entre dos personas, como diría Henry Owen, entre dos corazones heridos, porque compartieron un ratito, 20 minutos. ¿Cuál es la anécdota? Cuando volví después, como 4 o 5 horas más tarde, ya pude estar con la persona a la que iba a ver. Volví a pedir ayuda la señora, esta vez diciendo socorro, socorro. Ya había una enfermera intentándola calmar un poco y demás. Me volví a acercar, no se acordaba de mí y volvimos a tener una conversación. Eso es acompañar en el hospital. No es un acompañamiento al uso, realmente. Muchas veces son acompañamientos, podríamos decir, de urgencia. Ahora se crea un vínculo muy fuerte. O sea, en poco tiempo suceden cosas maravillosas realmente, ¿no? Se producen transformaciones auténticas. Y eso es un regalo, realmente. Por eso le pido a Dios pues, que me siga dando fortaleza, que me siga dando ese don de sabiduría. Os hablaba, sabiduría como don del Espíritu Santo, es decir, conocimiento de Dios. Y sigo agradeciendo mucho a la Iglesia. Si no fuera por ella, pues probablemente no estaría en el hospital. Ahora, lo que sí tengo claro es que Dios me buscaría un lugar donde fuera. Porque Él dijo, pobres siempre los tendréis. Y qué mayor pobreza, ¿no? Muchas veces que la falta de salud. Aunque hay personas, y eso lo puedo decir desde la experiencia, que mueren muy sanas espiritualmente. Gracias a todos. No sé, Marian, si quieres tú compartir o comentar algo. Gracias por vuestra paciencia, que nos hemos alargado un poquito. Y si tenéis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Bueno, gracias. Tenéis apuntado los próximos, ¿no? El día, el sábado que viene, el otro retiro, aquí también, ¿vale? Eso sí tendremos ahí un poco, aparte de la reflexión, habéis visto, ¿no? Llegamos a las 11, una hora más tarde, pero después acabamos con la misa que empieza a la 1, ¿vale? O sea que estaremos un poquito más. Y después hay un par de formaciones más y ya después a la vuelta de Semana Santa los ejercicios, fin de semana. No llamamos ejercicio, pero bueno, ese fin de semana a ver si sacamos ya para apuntarse y reservar, que iremos Dios mediante a Cienpozuelos de nuevo, donde fue el año pasado. ¿Alguna pregunta de la agenda? Nada, pues acabamos
aprovecho para dar las gracias a los hermanos ponentes y a vosotros los aspirantes. De verdad es que esto, como veis, al ver a los hermanos que ya están con este recorrido, y a mira, a las mujeres también, que está ahí Lourdes, ahora he dicho que saliera también, pero no lo he querido, a las mujeres sobre todo daros las gracias, y más ver esta riqueza de familia aquí con los niños. Gabriel a mí me da como algo más especial todavía verla ahí con ya Leonardo dentro. He dicho que a ver si antes de que pida la bendición para ese embarazo, uno de los diáconos tan santos que tenemos aquí. En los menos santos también la podemos dar de todas formas. Como ha dicho ella, pues dámela tú. Acabamos como siempre, pidiéndole a la Virgen que nos acompañe en este camino con el Ángelus.